Vamos a hablar de las falsas teologías modernas, entre ellas la que hoy más nos ocupa, la alianza de la Iglesia con los poderes dominantes. Vamos a entrar al tema. Existen muchas falsas teologías que han entrado dentro del panorama evangélico en los últimos 40 años. Podemos hacer referencia, por ejemplo, a la teología de la liberación, la teología del reino o del dominianismo, la teología de la prosperidad o de la codicia y la teología de la guerra espiritual o de cazademonios. Vamos a hablar un poco de la teología de la liberación, que es contraria a la teología del dominianismo o del reino ahora. Esta teología nace en Europa y se extiende por América Latina en la década del 70, en lo que llamamos la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el Imperio Norteamericano. Enseña la implicación de la Iglesia en los cambios sociales según el ideario comunista. Para ello, se puede acudir incluso a la revolución y se hace una teología marxista, usando la dialéctica en el trasfondo teológico. Toma como análisis para justificar el uso de la fuerza y de la lucha el hecho de la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Esta teología se extiende por toda América Latina, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y de ahí se cuela dentro de los protestantes. Nace en la Iglesia Católica, en las comunidades de base, y después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín, Colombia, efectuada en el 1968. La Iglesia Católica fueron los promotores, pero después un pastor teólogo presbiteriano brasilero, Rubén Alves, toma esta idea, apoyado en las enseñanzas del sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, que fue el que hizo los primeros trabajos sobre el tema de la teología de la liberación en el año 1968 y 69 respectivamente. Después, en los últimos años, aparece la teología del imperialismo, la contraria a la de la liberación. Es la teología del reino o dominionismo. Nace en Estados Unidos y es impulsada por ministros evangélicos que aspiran a puestos políticos o apoyan a predicadores de la prosperidad que están detrás de ello. El objetivo principal es la ambición, alcanzar por medio del dinero el poder, con la supuesta teoría utópica de sanar la sociedad. Parten del hecho de tratar de combatir la decadencia moral de la sociedad norteamericana, la cual tiene una alta tendencia al secularismo y humanismo, y mezclan a la Iglesia usando la psicología barata con la política. Esta es una versión capitalista del reino. Después aparece la teología de la guerra espiritual. Esta proclama el dominio del territorio, ciudad o región, mediante una supuesta guerra espiritual a través de una liturgia basada en cartografía, identificación de demonios, atar al hombre fuerte y adquirir armas espirituales para eliminar el control del diablo sobre los barrios y ciudades, a fin de tomar el control. Dan vuelta, pegan gritos y atan al maligno con decretos y expresiones determinadas. Usan mucho los mantras. La teología de la guerra espiritual es parecida a la teología del reino, pero se diferencia en que estos solo buscan conquistar el poder del territorio mediante una lucha espiritual, mientras la teología del reino lo hace por medio de involucrarse en política para alcanzar el control económico y político del país. Estas teologías, para lograr alcanzar sus objetivos, desarrollan diversas estrategias. Por ejemplo,
La teología de la liberación busca lograr los cambios por medio de la fuerza de la revolución. La teología del reino busca los cambios por medio de la política y el poder económico. La teología de la prosperidad busca los cambios por medio del poder del dinero. Y la teología de la guerra espiritual busca los cambios por medio de atar al diablo y decretar y ordenar para tomar control del territorio. Todas estas teologías entran a una zona de riesgo. Los cristianos deben influenciar como sal y luz de la tierra, pero deben evitar pactar con el pecado, inmiscuirse con los poderes dominantes del mundo y hacerle juego a la corrupción del sistema. Para ello tenemos un arma, el poder del voto dentro de los esquemas democráticos. Como cristianos, tenemos el deber de elegir nuestros gobernantes y orar por ellos. Pero para elegirlos, debemos de examinar sus vidas moralmente antes de emitir el voto. Pero hay que ser consciente que una persona, por más espiritualidad que tenga, no puede cambiar un esquema corrupto a menos que no exista en las personas un nuevo nacimiento. No debemos pensar que podemos detener el mal entrando en política. Esto es utópico. La palabra profética se tiene que cumplir. Sí, vamos hacia la culminación de los últimos tiempos. Y la amistad con el mundo, o sea, los sistemas, nos puede hacer enemigos de Dios, porque el mundo está bajo el dominio de Satanás. Así lo enseña la Biblia en 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio del maligno. También Jesús nos habló al respecto en su oración final por sus discípulos en Juan 17, 14 y 15. Nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora bien, entramos a la perspectiva profética de lo que está ocurriendo. Existen varias razones por las cuales algunas iglesias han caído en la trampa del dominianismo. Y podemos evitar, a lo mejor no podemos evitar el deterioro del mundo, aunque nos involucremos en política y creamos que desde una plataforma del Congreso o del Poder Ejecutivo podremos sanear la sociedad. No, al hombre no lo podemos sanear con leyes ni por la fuerza. La principal razón es que si no se arrepiente, se pierde y tiene que cumplirse las profecías bíblicas. Hay una realidad bíblica que no podemos obviar o ignorar. La Biblia nos enseña a entender los tiempos y la sazón de los tiempos. Nos da varias señales de los tiempos que vivimos y no podemos cambiarlos, ni anularlos, ni negarlos. Primero, Mateo 24:6 habla de guerra y rumores de guerra. Después en Mateo 24:7 y Apocalipsis 6:6 se habla de hambruna y epidemia, algo que hoy estamos viviendo. Mateo 24:9 y segunda de Tesalonicenses 1:6 junto con Apocalipsis 3:10 habla de que los cristianos serían perseguidos en los últimos tiempos, previo al advenimiento del anticristo. Y en Mateo 24:12 habla que la maldad sería generalizada, para después afirmar
en Génesis 6, 11 y 12, que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. La tierra estaba llena de corrupción y violencia. Sexto, la Biblia habla de que habría orgías y concupiscencia y andarían en sus propios caprichos. Mateo 24, 38. Y por último, hay una advertencia a la apostasía, al engaño y al surgimiento de muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Mateo 24, 5. Se repite después el engaño en el 11, en el 22 y en el 24. Frente a este panorama, ¿cuál es la misión principal de la iglesia en este tiempo? Está resumido en el capítulo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tristemente, la iglesia está desenfocada de sus raíces, ha perdido el rumbo, ha perdido sus objetivos principales para inmiscuirse en los negocios de este siglo. No podemos negar que muchas iglesias han caído en la política, nutren sus cultos con espectáculos, arte, proclamación de bienestar, de riqueza, y lo peor de todo, una grandeza de antropocentrismo, o sea, la proclamación del hombre como centro del culto. Todo esto nos está llevando a la apostasía. ¿Cuál es la realidad actual? El mundo occidental se ha ido desprendiendo de todas las raíces éticas de la fe cristiana y nos hemos lanzado al vacío. Y tristemente nadie puede detener este proceso por más sincero que seamos y querramos hacerlo por la política, porque ya está en inicio el famoso misterio de la iniquidad anunciado por San Pablo en Tesalonicenses. Yo pregunto, ¿por qué los evangélicos en su inicio se les llamaba protestantes? Es bueno conocer la historia, sí, pero no cometer los mismos errores del pasado. Recuerden que la iglesia primitiva del año 35 al año 313 fue nómada, peregrina, no tenía templo ni estructura, sufrieron el martirio, la persecución del Imperio Romano y de sus emperadores. Sin embargo, los cristianos, pese a ser martirizados y perseguidos, crecieron y se convirtieron en una fuerza poderosa, tanto dentro como fuera de Roma. Fue ahí cuando el año 313 el emperador Constantino conquistó el poder afirmando que Jesús se le reveló por medio de una cruz, y una vez alcanzado el poder emitió el edicto de tolerancia, legalizó la iglesia y lentamente llegó a ser la religión oficial del Estado a partir del año 380. Con el nacimiento de la alianza de la iglesia con el Estado, nace el catolicismo romano. Y a partir del año 560, la iglesia romana comenzó a fabricar doctrinas y preceptos de hombres. Con el nacimiento de la alianza de la iglesia con el Estado, nace el catolicismo romano. Y a partir del año 560, la iglesia romana comenzó a fabricar doctrinas y preceptos de hombres, llamados dogmas. Se crearon los dogmas papales, la infalibilidad, el purgatorio, las misas por los muertos, la venta de reliquias, las indulgencias. Se creó el celibato. Y lentamente la religión se convirtió en un poder político sobre los reyes, porque podía quitar y poner rey. El movimiento protestante
o más bien la Reforma protestante, nació como producto de los abusos religiosos imperantes en la Edad Media, tanto por parte de la Iglesia como de los gobiernos manipulados por esta. Y debido al deterioro del cristianismo, nació el catolicismo romano, los concordatos y las alianzas políticas y religiosas. Pero la pregunta que les hago, ¿puede la Iglesia casarse con el poder dominante? ¿Ese matrimonio entre Iglesia y Estado es correcto? ¿O es contrario a la doctrina, a la teología cristiana y a la lógica histórica? ¿Por qué no podemos aceptar la relación Iglesia y Estado? Porque Mateo 6:24 es muy claro. No se puede servir a dos señores. Debemos defender la conquista de la Reforma, la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado. Es un deber de los evangélicos defender la herencia histórica de la Reforma, la cual nos ha legado ciertos valores y conquistas que se fundamentan en las enseñanzas de Jesucristo. Y los voy a resumir en 5. 1. Debemos defender la libertad de culto y el derecho de las personas a pensar libremente sin ser perseguidos o silenciados o acusados o estigmatizados por su forma de creer, sean o no evangélicos. Hay libertad de conciencia. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segunda, es importante la separación de la Iglesia y el Estado. Sí, proclamamos un reino dentro de otro reino, y ambos son diferentes. Para entrar al reino de Dios se requiere conversión y no religión, porque ninguno puede servir a dos señores. Además, 2 Timoteo 2:4 dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de este siglo. No podemos enrolarnos en el reino y hacer negocio con las tinieblas. Es incompatible la luz con las tinieblas, como es incompatible el aceite con el vinagre. 3. Establecer dentro de la comunidad cristiana el principio de igualdad y libertad de culto, sin estar sujeto a una jerarquía o hacer de la adoración una expresión atada, sino sujeta a los principios bíblicos ya establecidos en la palabra. 4. Reconocer el libre albedrío de las personas y predicar el evangelio como una opción, no como una imposición o religión, ya que para ser salvo solo se necesita una condición previa: confesar a Jesucristo como Señor y nacer de nuevo. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Juan 3 dice: os es necesario nacer de nuevo. Y 5, no aceptamos ninguna otra revelación, venga de quien venga, excepto la establecida y apoyada por las Sagradas Escrituras. Este establece 2 principios básicos: todos somos siervos del Señor y Jesucristo es soberano. De manera que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cualquier revelación tiene que ser probada dentro de los esquemas de la palabra. Más bien dice el apóstol Pablo a los Gálatas en 1:8: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente del que nosotros le hemos anunciado o predicado, que le caiga la maldición de Dios. En la versión dice: sea anatema. Sin embargo, hubieron protestantes que se aliaron con los gobiernos de turno. No podemos negar esto. En el principio, los luteranos, los calvinistas y los anglicanos
Para ser protegido del poder de Roma que controlaba toda Europa, se unieron a los estados que también se rebelaron contra Roma. Sin embargo, esta alianza trajo más mal que bien a la Iglesia. Por ejemplo, el error de Juan Calvino. El reformador Juan Calvino estableció un gobierno político religioso en Ginebra, pero su teoría postulaba la doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado, pero no de la religión y el Estado. Es por ello que cometió graves errores al perseguir y matar a los protestantes disidentes de su doctrina. Calvino nació el 10 de julio del año 1509 en Novoa, Francia, y falleció el 27 de mayo de 1564 en Ginebra, Suiza. Uno de los errores más grandes de Calvino es apoyar la muerte de un médico científico y teólogo español llamado Miguel Servet en el siglo XV, el cual realizó varios trabajos innovadores dentro del campo de la medicina y de la religión. En uno de sus escritos puso en tela de juicio la doctrina de la Trinidad, razón por la cual Calvino autorizó su muerte como hereje y fue quemado vivo. En una carta fechada el día anterior, Calvino comentaba a Farel que Servet iba a ser condenado sin discusión y conducido al suplicio. Y Calvino aseguraba que él había intentado de cambiar la forma de su ejecución, aunque todo fue inútil. En Inglaterra, cuando se separó la Iglesia Católica de Roma, se convirtió en Iglesia Anglicana y era la iglesia oficial del reino. Uno de los predicadores era Samuel Wesley, predicador anglicano que tuvo dos hijos, Carlos y Juan Wesley, los cuales rechazaron la corrupción del clero y defendieron la libertad de conciencia, proclamando la santidad. Y entonces nació el movimiento del Club de los Metódicos, de donde nació el movimiento metodista. Ellos propusieron que la iglesia se separara del Estado, y muchas iglesias evangélicas que nacieron de la Reforma adoptaron estas enseñanzas. Yo creo que todos estos hechos y errores del pasado nos deben enseñar una lección. Iglesia y Estado deben estar separados, porque tal matrimonio es desastroso para el testimonio de la iglesia. Y por último, concluyo con este pensamiento de Charles Spurgeon, el maestro de los predicadores. Él dijo: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Tristemente, buscar política es buscar corrupción, interés, y tristemente, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidémonos, pues, de andar justa y rectamente, no aceptando dádivas de un gobierno como persona, porque el evangelio y la verdad no se vende. ¿Seremos conscientes del panorama profético que vivimos en estos últimos tiempos? Os dejo la pregunta y la interrogante para ustedes.